En la Sierra Nororiental de Puebla, en México, hay una comunidad que, de verdad, ha reinventado las reglas del juego. Han creado un modelo de política, de economía y de vida en común que pone el bienestar de todos por encima de la ambición de uno solo. Vamos a meternos a fondo para entender cómo lo han logrado. A ver, arranquemos con una pregunta que parece súper simple, pero en la que casi nunca nos detenemos a pensar. ¿Cómo deberíamos elegir a quienes nos lideran? Generalmente, el proceso nos es bastante familiar, ¿no? Fíjense en la diferencia, que es abismal. Por un lado, el método que conocemos. Los candidatos aparecen, se promocionan, gastan dinero y nos presentan su plan. Y por otro, el método Tosepan, que lo pone todo de cabeza. Aquí, la comunidad primero decide qué es lo que quiere lograr, y solo después, ya con eso claro, buscan a la persona ideal para llevar a cabo ese plan. Y bueno, esta idea que suena tan radical no salió de la nada, ¿eh? Su origen está por allá a finales de los 80, cuando la comunidad tomó una decisión clave. Si iban a participar para la presidencia municipal, lo iban a hacer con sus propias reglas. Su proceso es de verdad fascinante. Primero, se define el qué, cuál es el plan de gobierno. Luego, el quién, qué perfil, qué características necesita tener la persona para ejecutar ese plan. Y solo hasta el final, se proponen nombres. El resultado, llegan a tener hasta 40 candidatos propuestos por la gente, no porque ellos mismos se postulen. La idea de autopromocionarse simplemente ahí no existe. Entonces, una vez que este método les funcionó tan bien en la política local, se hicieron la pregunta lógica, ¿no? Oigan, ¿y si aplicamos esta misma idea de el plan primero para pensar en nuestro futuro a largo plazo? Y la respuesta fue organizar un taller de planeación estratégica para soñar cómo se querían ver en 20 años. Y ojo, los sueños que salieron de ahí no eran fantasías en el aire. Eran metas súper prácticas y muy poderosas. Lo que buscaban eran las herramientas para construir su propia autonomía, tener su propia educación, su independencia financiera y, claro, oportunidades reales para todos, sobre todo para las mujeres y los jóvenes. Pero lo mejor es que esto no se quedó en una lista de buenos deseos en un pizarrón. Esos sueños se convirtieron literalmente en el mapa para construir un ecosistema impresionante de cooperativas, todas conectadas entre sí, y cada una diseñada para resolver una de esas necesidades que habían identificado. Y aquí pongan atención a la velocidad porque es increíble. Metas que se habían puesto para 20 años, como su centro de capacitación, las lograron en solo 5. O sea, en apenas una década pasaron de tener ideas a tener una red funcional de 8 cooperativas trabajando juntas. Uno de los primeros y más importantes logros fue Tosepantomín. Su nombre en náhuatl lo dice todo: dinero para todos. Se creó para algo muy concreto: liberar a los socios de los prestamistas que abusaban y de los bancos que simplemente no les daban crédito. Les dio, por fin, el control de sus propias finanzas. Luego tenemos a Tosepan Sihuamec, que es la cooperativa de mujeres. Esta organización ha sido clave para que ellas generen sus propios ingresos y empleos. Lo hacen a través de un montón de negocios, desde tienditas hasta la producción de mermeladas, licores y artesanías. ¿Y se acuerdan de ese sueño que lograron en una cuarta parte del tiempo? Pues es este, Caltexpetaniloyan, que significa el lugar donde el espíritu se abre. Y es que no es solo un centro para aprender cosas, es el símbolo de su compromiso con el conocimiento propio, ofreciendo talleres prácticos en justo las habilidades que la comunidad necesita. Ok, ya vimos el qué construyeron, que es impresionante, ¿no? Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo le hacen para que todo esto funcione y no se desmorone? Bueno, pues el secreto está en su manera de tomar decisiones, que es igual de original que su forma de elegir líderes. Hay un dicho que ellos mismos usan y que la verdad es buenísimo. Donde hay 2 personas, ya hay 20 conflictos. Y es que el conflicto es inevitable en cualquier grupo, ¿cierto? La cuestión no es cómo evitarlo, sino cómo se maneja para que construya en lugar de destruir. Y aquí está el meollo de su cohesión. Ellos prefieren el consenso en lugar del voto por mayoría. En vez de una votación rápida que siempre deja ganadores y perdedores, se toman el tiempo que sea necesario para escuchar a todo el mundo. El objetivo no es ganar la discusión, sino encontrar un camino que todos puedan apoyar. Sí, es más lento, claro, pero a la larga es mucho, mucho más unificador. Y esta filosofía la aplican en todos lados, ¿eh? Para elegir a los directivos de sus 8 cooperativas usan exactamente el mismo sistema que para la política. Se define un perfil, las comunidades proponen candidatos y luego, en asamblea, se decide. Esto evita las típicas luchas de poder y las campañitas internas que tanto daño le hacen a las organizaciones. Y bueno, nos falta la última pieza clave de este modelo. ¿Cómo manejan el conocimiento?
En lugar de depender siempre de expertos caros que vienen de fuera, ellos tomaron un camino muy distinto. Decidieron crear su propia red de especialistas desde adentro, desde la misma comunidad. 60. Quédense con este número. 60. Ese es el tamaño de su red de promotores comunitarios, que son el verdadero motor de la capacitación y el apoyo técnico en toda la región. Entonces, ¿quiénes son estos 60? Pues son jóvenes de la propia comunidad. Se les capacita en temas técnicos, pero aquí viene la regla de oro. Primero, tienen que aplicar ese conocimiento en lo suyo, en su propia parcela, en su propia casa, y demostrar que funciona. Solo cuando ya tienen éxito, se convierten en maestros y asesores de sus vecinos. Es un sistema súper eficiente y que genera una confianza que ningún experto de fuera podría lograr jamás. Entonces, si tuviéramos que resumir todo esto, ¿qué podemos aprender del modelo Tocepan? Su éxito, que ya lleva décadas, parece que se sostiene sobre 3 principios fundamentales. Primero, poner siempre el plan antes que la persona, para asegurar que el liderazgo esté al servicio de una visión de todos. Segundo, decidir por consenso, para fortalecer la unidad a largo plazo aunque tome más tiempo. Y tercero, desarrollar expertos locales, creando un sistema de conocimiento que se sostiene a sí mismo y que está basado en la confianza. Y para cerrar, volvemos a la idea del principio. Este modelo nos deja con una pregunta bien interesante para reflexionar. ¿Qué cambiaría en nuestros propios entornos, ya sea un barrio, una empresa o hasta un país, si adoptáramos este principio tan simple pero tan poderoso, de definir primero el plan y solo después buscar a la persona correcta para ejecutarlo?